en Nicaragua, de su biblioteca Mediateca, en donde nos encontramos, y de todo el equipo que hace posible este proyecto, queremos darles la bienvenida a la tercera sesión de los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio. Iniciativa que cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua, la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agradecemos también a los 10 autores que han aceptado acompañarnos en estos diálogos que tendremos desde julio hasta noviembre, y al público que nos acompaña en sala y al que también nos sintoniza vía web desde www.los2000.com, transmisión cortesía de noticultura.com. En la página de proyecto www.los2000.com tenemos a disposición de todos el archivo de las transmisiones anteriores, junto a la transcripción de cada una, la explicación del proyecto, la biografía de los autores, la descarga de la versión digital de la antología del proyecto que teníamos en la entrada, y también otros datos de interés para que visiten esta página. Para que todos disfrutemos de esta noche, y les rogamos que apaguen sus celulares o que los pongan en silencio. Damos unos segundos para esto. Los 2000 es un ciclo de 10 charlas quincenales con poetas y narradores de la generación del 2000, autores nacidos en las décadas de 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada durante la década del 2000-2010. Este proyecto es, ante todo, una propuesta de diálogo a través de las charlas de 10 autores del nuevo milenio, en el marco del primer aniversario de esta biblioteca Mediateca que tiene a disposición de todos sus miembros más de 5.000 títulos de forma gratuita. Para esta tercera sesión tenemos el honor de contar con Luis Báez, nacido en Managua en 1986 y autor del libro de relatos El patio de los murciélagos, publicado en Costa Rica por Uruk Editores en 2010. Luis, bienvenido. Gracias, Ulises. Luis, vos naciste en Managua, pero has tenido una vida en cierta forma itinerante, Sí. desde muy pequeño, alternando principalmente entre la capital y Jinotepe, a donde llegaste a los 3 años. Sí. ¿Qué elementos recordás de tu infancia que moldearon tu obra? Bueno, que moldearon mi obra y además, pues, digamos, me marcaron mucho, ¿verdad? De hacia dónde se iba a dirigir en general, pues, mi concepción de muchas cosas. Fue principalmente, bueno, la época histórica, ¿no? El 86, estábamos a mitad de la revolución, pero con la particularidad que mi papá en el año anterior se había vuelto disidente. Él trabajaba en el Viceministerio de Educación de Adultos. Él desde el 85 se volvió disidente y por tanto desempleado durante lo que duró la revolución, ¿no? Mi mamá logró mantener un empleo, entonces quien me crió realmente fue mi papá en Jinotepe, como bien dijiste, es una finca, además un poco aislado de, de todo, pues estamos rodeados de cafetales, ¿no? Neblina y muy presente. Sobre todo mi papá tenía una vocación así para contar historias, para contar historias bien naturales. Entonces, historias además que venían desde gestas heroicas de la familia, ¿no? De mi abuelo, de tíos, de gestas políticas, hasta cuestiones, no sé, triviales como las estrellas, las hojas, las flores del jardín, todas esas cosas. Además de esto, bueno, por el mismo desempleo, supongo que para ellos fue un momento duro, ¿no? Económicamente. Mi papá en ese tiempo se dedicó a sembrar hortalizas, pues, y de hecho yo creo que muy basado en su experiencia en educación de adultos se autoenseñó, ¿no? Toda esta cuestión del cultivo. Ahí tengo unas cajas llenas de manuales todavía de agricultura, y además se rodeó de gente del campo y se dedicó a eso por un par de años, hasta los 90, que ya empezó, bueno, cambió todo en Nicaragua, ¿no? Y ya empezó a trabajar de nuevo con algunos proyectos, libros para niños, y pues ya yo, digamos, salí un poco de esa burbuja de Jinotepe. Me vine a estudiar a Managua en la primaria, porque después mi mamá se vino a ir aquí a Managua, mi papá se quedó en Jinotepe, entonces sí, por eso fue que estuve pendulando. Vos cursaste, entre otros estudios, ya después de secundaria, estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Rodrigo Peñalba, y después filosofía en la UCA. Unos cuantos estudios de filosofía bien irregulares. Pero además tuviste una etapa de adolescencia que quisiste ser músico. También. Estamos hablando de diferentes disciplinas. ¿Esto implica para vos que la literatura es una búsqueda más, o ya es una tarea que querés asumir con plenitud?
Bueno, mira, de hecho, más que una búsqueda más, yo le veo como una síntesis de todas las anteriores, ¿no? Yo me apoyo demasiado en elementos, bueno, pictóricos, digamos, plásticos o al menos al principio, pues esa era mi base literaria. Eh, Como pues ya he dicho varias veces, nociones de diseño, composición, incluso teoría del color, perspectiva, todo eso se puede aplicar perfectamente, pienso a la narrativa sobre todo. Y sí, cuestiones de ritmo, de estructuras, ¿no? Musicales, creo que todo lo he tratado más bien de incorporar y realmente es en lo que me he sentido más cómodo y en lo que más, con un mayor grado creo de convicción y esa intensidad, ¿no? De cuando uno cree que ya encontró lo que... Pero también vos llegaste a la literatura en cierta forma en un taller de otra disciplina, que era un taller cinematográfico. También, sí, después de más o menos hay un naufragio con las artes plásticas por varias razones, y además que soy daltónico, ¿no? Te lo había comentado, entré a un taller cinematográfico y nos mandaron a escribir un esbozo de guión, una cosa así, y finalmente salió un poema que le enseñé al poeta Anastasio Lobo, que era cercano, y, y, y bueno, pues me dio comentarios positivos al respecto, yo agarré vara y empecé a escribir, ¿no? Pero Empecé a escribir poemas, de hecho, poemitas así en cursis que ahora ya no puedo escribir, he tratado, de hecho, y me siento frustrado, ¿no? Como poeta, sí me gustaría poder escribir poesía, pero no me da. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas de influencia en esos primeros inicios? Además, vos empezaste a escribir relativamente hace poco. Tu libro de cuentos está formado por cuentos escritos entre 2008 y 2009. Así es, Libro publicado en 2010, estás así es. hablando relativamente de poco tiempo, 4 años. Sí, de hecho, yo empecé a escribir con conciencia literaria, ¿no? Como decía Javier la vez pasada, eh, en 2007. Exactamente, recuerdo para la Feria del Libro, para la Filsen, fue para esas épocas, cuando yo estaba empezando. Recuerdo haber ido a la presentación de los libros de Vergara, de Peñalba, de La Yasmina, De José Diac. ajá, de José Diac en el Palacio. Y yo me acuerdo que eso era la semana, sí, sí es bien reciente esto, pero sí desde antes siempre en mi caso hubo libros, ¿no? Mi papá nunca me impuso la lectura, pero bueno, al final uno, si hay libros en la casa, se termina ahí envolviendo con ellos, acercando. Mis primeras lecturas en ese tiempo eran un poco las regulares, creo, ¿no? Cortázar, Sábato fue un impacto bastante profundo ya al final de mi adolescencia, sobre todo sobre Héroes y Tumbas. La imagen que tengo al menos de esa lectura es es un hito, así digamos. Em, Lewis Carroll me gustaba mucho en ese tiempo. Martínez Rivas, recuerdo que para ese tiempo, además en 2007 en esa misma feria se publicó la poesía reunida de Martínez Rivas y para mí fue un hallazgo. Yo no conocía realmente la obra de Martínez Rivas hasta entonces. Y otro libro que se publicó el año siguiente, que creo que fue el libro que más me influyó en este libro, en el patio, fue Entre Sandino y Fonseca, de Chuno Blandón, que se reeditó creo que en 2008. Que he tenido ya varios tirajes, varias ediciones. Esta creo que, bueno, no sé si Va por la será la tercera. segunda, pero... Va por la tercera. Ya acaba de tener la tercera, tienes razón. La primera fue en los 80. Vamos a regresar al tema de tus influencias posteriormente. Sí, Quiero rescatar estas dos figuras familiares que no se pueden desunir de vos. Bueno, la primera constituida por tu abuelo y tu tío abuelo, y la de tu padre. Para comenzar, tu abuelo fue Adolfo Báez Bone, tu tío abuelo Luis Báez Bone, ambos protagonistas de la rebelión de abril del 54, cuando un grupo de 25 opositores al gobierno somocista planeó secuestrar no solo a Somoza, sino también a su hijo, un plan que salió mal y al final fueron ellos los asesinados. Cómo te marca a vos este hecho familiar? bueno, a ver, esto fue como, digamos, el mito fundacional, ¿no? Con el que yo crecí en este tiempo que bueno, que pasé bastante cerca de mi papá, toda esta primera infancia. Y era realmente, un niño de esa edad no tiene conciencia, ¿verdad? De lo que es toda esta gesta, de lo que implica toda esta cuestiones. Entonces realmente, sí, fue un mito fundacional con ciertos avatares, ¿no? La tortura, la persecución, el heroísmo incomprensible para mí, porque al mismo tiempo no era una figura totalmente mitificada. Siempre yo recuerdo también una crítica, ¿verdad? De que pues, si en algún momento pensó en su familia, en la orfandad que iba a dejar a sus hijos, porque fueron 4 hijos que dejó, ¿no? Huérfanos. No fue tampoco una figura así totalmente mitificada, pero sí yo creo que juega un papel bien importante como eso, como un mito fundacional, y yo creo que por eso no logré despegarme demasiado de la historia, o ficción e historia pues no están tan distantes, creo, para mí, pues. Eh,
hasta que no, y además esto es como una obsesión, ¿no? Este hecho ya. Tengo previsto una novela que es bastante extensa y que es un proyecto pues que quiero dedicarle de verdad buen tiempo y buen trabajo sobre estos sucesos. Pues yo creo que hasta que no termine con esa novela no voy a empezar a escribir mi verdadera obra, ¿me entiendes? Que a veces me tengo que exorcizar, creo, de un par de... Pero bueno, ya aparte de esos demonios, de ese tema, ya lo has reflejado en tu primer libro. A Sí. propósito, Tacho Lobo, el poeta y crítico Anastasio Lobo, señala que tu libro es una sorprendente colección de relatos que tejen las hebras más rojas y terribles de la historia nacional, la saga familiar y la autobiografía personal. Sí. Tu padre, por otro lado, fue Eduardo Báez, uno de los grandes promotores de la literatura infantil y director de la Fundación Libros para Niños. ¿Qué puedes contarnos de la influencia de tu padre en vos como persona y en tu obra? Bueno, en mí como persona, a ver, creo que ese sentido de no estar conforme, creo, no sé, esa crítica, ese sentido crítico a veces necio, a veces impertinente, eso es creo que una herencia bien directa, pero también creo que él era una persona que tenía una forma de ver y de vivir la vida bastante especial, no para nada convencional y creo que ese ejemplo pues fue algo muy invaluable y además él sabía cómo transmitir sin decir mucho, ¿me entiendes? Cómo enseñar, cómo transmitir. Y además, bueno, varias de las historias que están en ese libro me las contó él. Por ejemplo, de Sangres y Hermanos, que es un cuento de unos guerrilleros en Jinotepe. Es basado, sí, ligeramente en una historia que me contó él durante un almuerzo y me acuerdo que me impresionó un poco y fui, le cambié un poco el final, le cambié algunos detalles, le metí el marco a este metanarrativo y, por ejemplo, a la cuestión de abril del 54, evidentemente, a través de él, no accedí a esto. De hecho, relato sobre el papel de arroz, que es un cuento que es un poco más cercano a la historia, a los tiempos actuales. Surgió a partir de un comentario que estaba él, recuerdo, con unos amigos. Tenía unos amigos bien especiales en Jinotepe, así otros señores. Y un comentario que surgió sobre algo que dijeron en la radio de un campesino que andaba bien drogado y había llevado a machetear a la esposa. Y haciendo pues como broma del sensacionalismo, ¿no? Que puta, como vas a machetear a alguien estando bien fumado. Entonces a partir de eso armé este relato. Entonces básicamente creo que esa sería gran parte de la influencia directa y explícita, ¿no? En este libro. Ahora implícita y infinita, creo, pues bien difícil. Tu libro es publicado a finales de 2010. Así es. Es un libro que consta de 9 relatos, Sí. escrito, como habíamos dicho, entre 2008 y 2009. Y desde su publicación ha recibido críticas muy elogiosas. Antes de eso, tu libro tuvo que recorrer un camino primero por Nicaragua para finalmente ser publicado en Costa Rica, en una editorial extranjera que es Uruk Editores. Así es. ¿Cómo fue el nacimiento de este libro y el recorrido que tuvo que tomar? Bueno, mira, primero el nacimiento de este libro fue una transición extraña, ¿no? De la poesía que hacía al principio hacia la narrativa, pues, pero fue un poco inconsciente, no sé, de repente mis poemas se iban volviendo prosa, así, los versos se iban alargando, las estrofas se iban volviendo párrafos. Y empecé a escribir unos cuantos cuentos. La primera camada, no sé ni siquiera dónde estarán, no tengo copias, están felizmente perdidos. Pero ya la segunda camada empecé a sentir un poquito más de dominio, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Ya los terceros vinieron mejor y ya empecé a hacer una selección. Identifiqué, ¿no? Hasta que lo vi ya varios juntos, los que más me gustaban, el sesgo histórico, ¿no? La perspectiva histórica en todos los cuentos y ahí lo conseguí estructuralmente, agruparlo en tres décadas, no décadas, perdón, en tres etapas de la historia, en tres generaciones diferentes, además. Y asociado a 3 géneros diferentes, a 3 elementos diferentes. Sí, además. El manuscrito original lo enviaste del concurso del Centro Nicaragüense de Escritores. Diferentes, sí, eran varios cuentos diferentes, había creo que el doble de cuentos, además había una como noveleta insertada en capítulos entre cada cuento y al final saqué como que la mayoría de esos cuentos, conservé 3 y agregué cuentos nuevos que fue lo que presenté a Uruk, no fue la misma versión que presenté al CN. El Patio de los Murciélagos, entre las críticas elogiosas que ha recibido, la crítica Elena Rodríguez señala sobre tu libro lo siguiente, y cito: me llamó la atención desde el principio su fácil ubicación dentro de la narrativa contemporánea continental. Este joven narrador escribía a la manera de Fernando Vallejo,
También me recordaba el gesto de Franz Galich en Managua Salsa City, el de Horacio Castellano Moya en El Asco y el de Mauricio Orellana Suárez en Hetero City. Era la de Báez un tipo de literatura recelosa, como la de los antes mencionados, pero tenía un giro que iba más allá del choque que producían los anteriores, y ese más allá consistía, a mi ver, en asumir la familiaridad de esos acontecimientos que a los otros les parecían todavía decepción. En Báez ya no lo eran, aparecían como un simple dato real. El espanto había sido sustraído y la adicción quedaba totalmente asumida. El fin de cita. ¿Qué opinas de estas palabras? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero sobre el grupo en el que ella me ubica. Yo estuve en un seminario que ella impartió poco después, en el que casualmente leímos un cuento y me acuerdo que este párrafo me lo puso en una pared proyectada, que estaban dos personas que estaban en el seminario, lo pueden contactar. Y me sentí como en examen oral, ¿no? Pues me lo puse, a ver qué pensás vos. En ese momento... Estamos en otra parte del examen oral. Sí, hombre. Entonces, en ese momento, realmente, bueno, sobre estos escritores, los únicos que conocía eran Fernando Vallejo y Galich, ¿no? A Vallejo no me gusta especialmente. Y Galich sí me parece interesante su intención, pero con Managua Salsa City siempre tengo el problema del lenguaje. Me parece bien malogrado, bien exagerada todo el uso del lenguaje, de la jerga, ¿no? Contemporánea, y ese fue una barrera que siempre he tenido con Managua Salsa City. Ahora, Horacio Castellanos Moya, yo no lo conocía, pero lo he descubierto últimamente, gracias a Carlos Villanueva, un amigo que me ha prestado sus libros, aquí no lo he visto todavía, ojalá lo traigan. Y bueno, esa es una impresión realmente de esas influencias que uno siente que van a ser... Es increíble lo que Castellanos Moya está haciendo realmente en la literatura regional, pues, y técnicamente, políticamente, literariamente, eso, yo creo que ella habla de este giro, ¿no? De ver la violencia no como no es de una denuncia, sino como algo usual, cotidiano. Creo que Castellanos Moya lo logra eso, pero sublimemente. Y como te digo, lo he descubierto recientemente, seguramente ahora van a decir que tengo influencia del tipo, pues, pero bueno, eso suele pasar. Tacho Lobo también se refería en términos similares sobre esta cotidianidad de lo no cotidiano, cuando dice que en tu libro hay un nuevo arte de narrar anécdotas interesantes, poseedoras de imágenes bellas y terribles. Sí, bueno, eso combinado, yo creo que es una combinación, y es lo que he logrado detectar, o lo que trato de trabajar últimamente, es ese choque entre la futilidad, pues, o el desinterés total, o la total indiferencia de la sociedad actual a esta historia tan reciente, ¿no? Que inevitablemente sobrevive. Aquí yo creo que la gran mayoría de Nicaragua tiene algún pariente que murió en los 70, en los 80, ¿me entiendes? O durante la dictadura de Somoza, o que de alguna forma fue impactado, pues, directamente por toda nuestra terrible historia política reciente. Y el que ahora haya tanta indiferencia, tanto, bueno, también literaria, ¿no? Vemos toda esta vuelta hacia el interior, encerrarse en la celda más interior del poeta. Me parece, pues, no sé, me parece un poco extraño, un poco preocupante, pero también me parece interesante a nivel estético, a nivel narrativo. Esa es la realidad que está. Realmente yo no futilizo o hago cotidianas cuestiones, sino que realmente son cosas que uno escucha y no causan mayor, se escucha como una historia ficticia, ¿no? Y ese contraste, pues, es lo que está en el ambiente, es lo que se puede recrear ahorita, es lo que más o menos sobre lo que se puede pensar, pienso yo. Te invitamos a una primera lectura, Okay. Después continuamos sobre el tema de la Dame un vinculación. segundo para arrancar la máquina sola. Bueno, aprovecho para hacer un comercial. Ahorita estamos sacando, gracias al nocturnodiurno.com, una novelita en entrega. Estoy ahí traduciendo con una novela, van 4 capítulos ya. Todos los lunes sale en el nocturnodiurno.com, pues, para que estén pendientes del próximo capítulo de la novela. Ahorita la suspendimos por fiestas agostinas esta semana, no salió esta semana, pero la semana que viene reanudamos. Hay otro comercial también, si ustedes quieren adquirir el libro de Luis, aquí tenemos algunos ejemplares para que lo hagan. Ok. Les voy a leer un cuento del patio que, bueno, es inevitable, ¿no? Que una relectura de la primera hora, pues, se miran 1000 defectos. Ahí cercené el original, lo tuve que transcribir y todo, pues, y se llama La Manada, pero no el que está incluido en la selección de es la otra manada del patio. Marzo de 1980.
veredas de Suzucayán. Casi no duermo. Creo que la noche me da desconfianza, pero el día se escurre por los dedos y, cuando uno ve, ya está otra vez rodeado de noche, con las pupilas bien abiertas, tragando esa negrura poblada de ruidos y contornos que ahuyentan al sueño. Si acaso, tomo siestas breves, por ejemplo, de 9 a 10 de la noche, de 12 a 1:30, pero en las madrugadas estoy bien despierto y, sobre todo, atento. Soy de los que piensan que dormir es una pérdida de tiempo, un lujo que uno, si es que quiere lograr algo de valor, no se puede dar, mucho menos en las condiciones en las que me encuentro, siendo montarascal desconocido de un departamento del norte, a quién sabe cuántos kilómetros de nuestro campamento. Por eso yo no dormía, por eso lo pude ver desde el primer momento, desde que salió arrastrándose de la nada, lo cual es altamente improbable. Entonces digamos que salió de la oscuridad, de pronto, mientras todos dormían, o como dije, todos menos yo. Al intuir su presencia, me arrastré procurando, en vano, que no se percatara de la mía. Desde donde estaba acostado me dirigí hacia el intruso. En cuanto vi sus ojos chispear hacia donde yo me encontraba, me le abalancé y lo encañoné. Ahora me sorprende no haberle roto algo. Me pregunto cómo habrá llegado hasta nosotros. ¿Vagaría por el monte? Probablemente las brasas de la fogata lo atrajeron. Me sorprenden sus palabras o gruñidos y sus gestos violentos. Esos gruñidos extraños que retumbaban en la noche hendida, como acentuando su hendidura, cayendo en el aire con un peso insoportable, vibrando por esta quebrada repleta de oscuridad y uno que otro quiebraplata. Tras domarlo fácilmente, advertí la flacidez de su cuerpo, su piel casi muerta, desenganchada del músculo y del hueso, su lastimosa impotencia y, de pronto, su estoica rigidez y su extraño calor. Lo solté, pero sin despegarle el cañón de la sien. Había escuchado hablar de los milpas, pero este viejo no venía armado. Fui apartando lentamente el cañón y él se quedó buen rato con el pecho y la barbilla hundidos en el barro. Casi solo recuerdo la oscuridad y, de súbito, las estrellas ronroneando y exhalando entre las ramas, sobre aquel amasijo de carne, fibras, venas y arterias azules y secas que bombeaban cenizas hasta sus ojos grises. Cuando pude ver con atención esos globos de carne desdoblar sus ataúdes de párpados para alzarse al cielo rutilante, bajé el arma por completo. De pronto, el viejo ya estaba sentado gruñendo palabras ininteligibles. Temprano en la tarde habíamos pasado Suzucayán y el caserío de Quilalí había quedado atrás desde la mañana. Hace 2 horas se nos acabó la última ración de comida y el viaje nos tenía exhaustos. Decidimos acampar en esta zona porque lucía segura. No tenemos comida, pero tenemos poco más de 1 galón de agua, un par de encendedores, linternas, sacos de dormir, 1 galón de guaro, un botellón de limonada y querosén. La mitad de nosotros va armado. Yo, por mi parte, soy excombatiente revolucionario del Frente Sur Benjamín Celedón y estudiante universitario, ahora vuelto brigadista de la alfabetización. Sobre mi familia, puedo decir que mi padre derramó su sangre junto a los guerrilleros del Chaparral, cuando yo tenía 9 meses de nacido. Se involucró en dicha gesta desde el principio. Mi padre era uno de los 55 revolucionarios que entraron al campamento de la finca Las Lomas, en Danlí, para salir guerrilleros. Dicen que era muy cercano al comandante Somarriba. Le sobreviven unas cuantas páginas de su diario, 2 cartas a mi madre, una a mí, una cadena de plata y un reloj de pulsera. En una de las páginas de su diario cuenta mi padre que a finales de junio, durante los primeros días de la movilización a la frontera nicaragüense, se sumó a su columna un estudiante, como él, que había decidido desprenderse del grupo de apoyo que permanecía en Tegucigalpa y alcanzarlos en su marcha hacia la frontera. Era un muchacho débil, al que le costaba respirar y más aún resistir las caminatas. Yo pienso que desde el momento en que llegó tenía una bala alojada en el pecho, registra la enmarañada caligrafía de mi padre. Somarriba advirtió al muchacho sobre el entrenamiento de 3 meses que el resto de guerrilleros le llevaba de ventaja y sobre las largas caminatas. Además, lucía muy débil para resistir los días de marcha y lucha que venían, y sus gruesos anteojos delataban las limitaciones de su visión imprescindible para cualquier combate, especialmente nocturno. Pero de todas formas, Somarriba no quiso dejarlo tirado en media montaña, abandonado a su suerte. El muchacho, por su parte, se negó rotundamente a regresar. Entonces se le proporcionó un fusil y 2 mochilas. 1 o 2 días después, el muchacho presentaba enormes dificultades para aguantar el peso del fusil.
Fue entonces cuando de mala gana el comandante Somarriba le asignó una carabina y lo trasladó a la columna de vanguardia, donde iba mi padre. Una noche, mi padre se le acercó y le ofreció un cigarro. No fumo, le respondió el muchacho, padezco de asma. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mi padre. Carlos Fonseca, le contestó el muchacho, y un ventarrón sacudió todas las ramas de los árboles que aquella noche los cubrían. Esa madrugada apareció un campesino que había colaborado con Sandino y que prometía movilizar a 30 hombres en los próximos 3 días para ayudar a cargar las armas y municiones que, por cierto, el mismísimo Che había suministrado y que el contingente movía a pie en las peores condiciones y bajo indecibles dificultades desde Danlí. Una de esas noches de espera, la segunda probablemente, mi padre fue enviado junto a una escuadra que tenía por misión explorar el territorio sur del Chaparral, por donde habrían de entrar las 3 columnas guerrilleras. A su regreso, mi padre aseguraba que un jeep de la guardia cruzaba un puente de ida y vuelta reiteradamente. No hay nada de qué preocuparse, escribió mi padre, lo maneja una calavera. Luego de esto no escribió más. Disculpen que me disperse tanto, que mi historia sea tan incongruente. Es posible que aún me domine la impresión dejada por el viejo y por su manada. En una ocasión, en el 76, cuando yo ajustaba mi primer año de actividad clandestina en el FSLN, me tocó, en Managua, mover al comandante en jefe, al propio Carlos Fonseca Amador. No pude menos que revivir las líneas de mi padre y estremecerme. La operación, que consistía en recoger a esta persona de primera importancia, nunca se nos reveló abiertamente la identidad del pasajero, en la brisa, y moverla a una casa de seguridad en El Dorado, donde se llevaría a cabo una reunión, no nos tomó más de 15 minutos. Pero en el instante en que el hielo incandescente de sus ojos se clavó en los míos, cruzando el espacio de la cabina para adherirse al vidrio sucio del retrovisor, no tuve duda de quién se trataba. Ese ardor de hielo me acompaña aún hoy como un escapulario. Pensé que tal designio no era ajeno al destino. Pensé que era acompañado por el mismísimo comandante en jefe como mi padre, y estuve seguro de que, igual que él, estaba a punto de morir. También pensé que esos ojos los había visto antes, y de eso era de lo que más estaba seguro. Cuando tenía más o menos 10 o 9 años, poco tiempo después de la muerte de mi abuelo, supongo que en la primera de muchas lecciones de muerte que recibiría en mi adolescencia, empecé a soñar. Nunca antes había soñado nada, aunque dicen que esto es imposible, que lo más seguro es que uno olvide sus sueños al despertar, pero no soñar. En fin, supe que soñaba porque de pronto empecé a recordar cosas que nunca había vivido. Era una memoria que aparecía temprano en la mañana y que se iba atenuando con el transcurrir del día, hasta desaparecer por completo a la hora del almuerzo. Con el paso de los meses, o quizá de los años, fui comprendiendo que se trataba de un sueño hasta que un día logré reconstruirlo por completo. Y así, como por arte de magia, a mis sueños regresó la ceguera habitual. Para los años en que el sueño empezó a manifestarse, yo me inventaba el cuento de que mi padre había sobrevivido a la masacre del Chaparral, especialmente cuando supe que el propio comandante Somarriba había salido junto a un grupo de sobrevivientes hacia Cuba, luego de largas e intensas torturas en Tegucigalpa. En mi sueño, mi padre navegaba a bordo de una pequeña panga cerca del Golfo de Fonseca. Aunque una oscuridad casi palpable lo envolvía todo, yo sabía, no sé por qué, que la panga se encontraba en ese preciso lugar. La imagen de mi padre, en el sueño, era abstracta. Lo veía como un gigante ensombrecido, o como un sauce que cubría con sus ramas toda la panga, de cuyo interior salía humo. Cuando el rostro de los otros 2 pasajeros era escrutable, descubrí al Che y a Somarriba, ya viejos, escoriados, cubiertos por cicatrices, y la sombra de mi padre que les bañaba el rostro. Ellos, en un silencio sepulcral, fumaban o tomaban mate, mientras velaban a un cadáver que tenía los ojos bien abiertos. Somarriba se agachaba de vez en cuando para besarle una herida profunda que oscurecía el pecho del muerto. El Che, más solemne, sorbía su mate sin hablar. Apenas inhalaba el hombro de Somarriba cuando éste se tardaba demasiado besando la herida. La panga avanzaba lentamente, pero la tierra se alejaba a una velocidad supersónica. Cuando vi los ojos de Carlos Fonseca aquella madrugada del 76, poco antes de su muerte, comprendí que eran los ojos del cadáver que iba en la panga, que eran el mar en el que navegaba y el sol que ya al final del sueño no acababa de salir. También soy poeta, nací en el 58. Lo que trato de decir con todos estos antecedentes es que los ojos grises de aquel viejo que, sentado y desnudo, me escrutaba, recorriendo cada contorno de mi cara, de mis labios apretados que no se atrevían a despertar al resto de brigadistas que dormían, envueltos en frazadas entre los matorrales,
eran los ojos del comandante Fonseca. Metempsícosis, cosas más raras se ha visto en este mundo loco. ¿Por qué no? El fantasma del comandante en jefe que regresaba en mero esplendor revolucionario, en medio de la victoria abrupta que él jamás hubiese imaginado, buscando nuestros rostros con sus ojos encarnados de fantasma miope. Quizá para regañarnos, para reprendernos por haber guardado nuestras cotonas grises de brigadistas de la alfabetización bajo los catres en los que dormíamos, por haber aceptado las raciones de comida ofrecidas para el viaje por los campesinos que cada uno de nosotros albergaba, que al haber quebrantado las orientaciones y órdenes de nuestros superiores y al haber dejado la comunidad para irnos de farra y ver un poquito de calle, de gente, estábamos perdón, y haber dejado la comunidad para irnos de farra y ver un poquito de calle, de gente, estábamos faltando gravemente a nuestro compromiso revolucionario. Puse de lado estas hipótesis paranoicas y paranormales y decidí reaccionar ante la situación que parecía más urgente, despertar al resto del grupo para alertarlos sobre la presencia del viejo. No hizo falta. Varios aullidos que se arrastraban a toda velocidad puso al grupo en alerta. Los milpas, susurró uno, nos jodieron. Yo me levanté y solté 2 tiros al aire. Los aullidos cesaron junto a los escupitajos de fuego naranja que iluminaron la escena por fracciones de segundos. Cuando se reanudaron, comprendí que nos tenían rodeados. Observé al viejo que no se movía. Observé a mis compañeros que se movían torpemente, a gatas, demasiado cerca de las brasas. Yo me quedé de pie y los vi aparecer alrededor de nosotros. Nos triplicaban en número. Venían desnudos, hombres, mujeres y niños comandados por 2 ancianos. Unos se arrastraban, otros avanzaban a brincos, todos con el pelo largo y las barbas crecidas. 3 se adelantaron y bajé el arma. Sus rostros eran brutales, sanguinarios, se reían como calaveras. ¿Cómo explicarlo? Como mi propia calavera. Eso era, su esqueleto brillando a través de sus labios. Sentí ganas de correr, me sentí en un trance. Lo pensé igual al de la presa a punto de ser destrozada por un chita. Pero entonces se apartaron de mí y se empezaron a reunir en torno al viejo. Parecían inspeccionarlo. Algunos lo olfateaban y otros lo lamían. Uno lo cargó sin mucha dificultad en su espalda y de pronto desaparecieron. Todos estábamos atónitos. Uno de mis compañeros le disparó a uno de estos salvajes mientras huía. Lo vimos caer al piso. Cuando nos acercamos, calculamos que era un hombre de unos 30 o 35 años. Estamos seguros de que no fue una alucinación, pues acabamos de enterrar el cadáver. Si fuera el caso, yo seguiría alucinando, pues todavía tengo las manos manchadas de sangre o de lodo. Quizá ni eso, quizá simplemente enterramos un tallo de chagüite y todos nos estamos tomando el pelo. No tenemos explicaciones. Creo que está a punto de amanecer. Ya diviso un par de nubes rosadas y amarillas entre las ramas. Todos están empeñados en seguir hasta Palacagüina. En un par de días, dicen, estaremos de vuelta en el campamento. A mí me ha sobrevenido un cansancio leve y un mayor hastío. Yo creo que estamos todos perdidos y mejor así. Gracias. En tu caso, Luis, tu obra apunta a una vinculación de la historia nacional con tu historia, o la historia de tu familia con la historia de generaciones contemporáneas. Te cito, una revisión de muchos procesos, íconos, símbolos e hitos de nuestra historia reciente que han sido ignorados o no han querido ser vistos por la literatura. Hay pocos autores que están haciendo esto en esta generación. A mí solo pienso inmediatamente en Roberto Carlos Pérez, a pesar del auge que es evidente en esta generación. ¿Crees vos que la literatura tiene algún compromiso con la historia, con la política? Bueno, a ver, esa es la pregunta difícil, ¿no? No creo que tenga un deber, ¿no? Que la literatura por sí tenga un deber político, mucho menos un deber de militancia política en determinada causa o en determinado partido. Sí, en el siglo pasado, debido a las circunstancias inevitables, ¿no? Y muy pertinentes, la poesía primero, luego la narrativa sí se convirtió en un instrumento de lucha política, siendo muy perjudicial esto para la poesía en sí, ¿no? Yo creo que el exteriorismo, entre otros daños que hizo, pues bueno, el principal fue establecerse, ¿no? Como el canon por mucho tiempo, y que además fue una prolongación de la vanguardia. Eso es lo que me parece más alarmante, ¿no? El término lo acuñó Coronel Urtecho, y Cardenal fue quien lo perfeccionó, y viene de todo el conversacionalismo de Coronel Urtecho. No tengo la cita exacta, pero Cardenal habla de que lo que difiere del exteriorismo al conversacionalismo es que integran elementos que normalmente eran de la prosa, como archivos históricos, notas de periódicos, cosas por el estilo,
y que además se basaba solo en imágenes. Este exteriorismo era como una mezcla, ¿no? Además un híbrido de varias corrientes externas, era bastante el imaginismo de Ezra Pound, ¿no? Era bastante de cosas que está bien, funcionaban literariamente y servían perfectamente para encauzarse en la lucha de esas épocas políticamente. Pero finalmente, como cualquier modelo que se establece e impera a pesar de todo, pues, termina siendo nocivo. Y yo creo que mucho tiene que ver toda esta indiferencia y toda esta no querer hacer una lectura de nuestra realidad, más que nuestra historia, pues porque además nuestra historia es bien reciente y sobre todo no procesada. Regresando al caso de Castellano Moyas, por ejemplo, uno mira una gran diferencia envidiable en la narrativa de este tipo comparado con nuestros grandes narradores aquí, pues no sé, solo se me ocurre Sergio Ramírez. En cuanto a esto, ¿no? Sergio Ramírez nos ofrece nostalgia, cuando más, ¿no? De la historia y de lo que él tuvo que ver con la historia y finalmente fue un político, no más que un literato. El literato se ha vuelto últimamente, hasta el 95 era un diputado, pero bueno, en fin. Sergio Ramírez no hace esta crítica, él lo que se limita a reconstruir, tampoco creo que esté haciendo mayores aportes estéticos. Castellano Moya, por otro lado, sitúa toda esta historia, ¿no? Reciente de una forma, bueno, además que muy contemporánea, muy crítica, así, y además captando muy bien esta posición de las generaciones actuales a través de la levedad, ¿no? De la historia, del horror reciente. Captar la crítica que hay implícita en eso, porque yo sí creo que en todo este interiorismo que ha surgido en la última década en la poesía nica, que de hecho es claro, ¿no? Que la tendencia, sobre todo en la poesía joven, es bueno, agarrado, ¿no? de la corriente de Martínez Rivas hacia el interiorismo, y yo creo que eso ya es una posición política y literaria bien fuerte, precisamente porque se está rompiendo con el exteriorismo de alguna forma, ¿no? Que era el modelo imperante. Y también porque estamos, bueno, nociva y positiva, literalmente quizá positiva, pero bueno, al final el exteriorismo de Cardenal nació a raíz de un interiorismo imperante en Hispanoamérica, como él mismo dice. Y políticamente yo creo que sí es un poco nociva, ¿no? Esta actitud, porque yo creo que es obvio, ¿no? Es obvio que las cosas en Nicaragua están muy mal a nivel social, a nivel político. No se trata si este régimen, esta dictadura, ¿no? Pues este presidente inconstitucional y esta farsa que tenemos de Estado, sino que se trata de un problema social, el problema radical no es el gobierno que tengamos, esto es como una hidra, ¿no? Aquí cortamos esta cabeza y sale otra peor. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa trivialización de la literatura, con toda esta, que al final fue en lo que devino el exteriorismo, el conversacionalismo, ¿no? La poesía siempre ha tenido que adaptarse más o menos a las épocas, a lo popular de las épocas, pero bueno, estas épocas, este siglo pasado ha sido la época de la televisión, de las sociedades, del entretenimiento de masas, ¿no? Y al final, pues, con eso es con lo que ha tenido que promediar la literatura. Y bueno, si hay un compromiso político, no sé realmente, no creo, yo creo que la literatura es un proceso muy personal y muy personal, pues si cada quien quiere hacer lo que quiera con su literatura, creo que está en total libertad. Yo sí creo que es imperante, ¿no? Hacer una revisión no solo de la historia, sino incluso de nuestra literatura, de nuestras generaciones anteriores, entender, ¿no? Qué es lo que pasó, por qué estamos donde estamos actualmente. Eric Aguirre destaca el hecho de que, como es conocido, en la mayoría de los países de Centroamérica, en los últimos tiempos sufrieron época de guerra y de luchas armadas. Y cito, esta realidad sociopolítica dejó, por supuesto, sus huellas en la literatura. El testimonio parecía el género idóneo para verter el compromiso político y social en nuestra producción narrativa como la forma más avanzada de nuestras literaturas. Pero con los cambios políticos, el fin de las guerras y el proceso de pacificación, la narrativa centroamericana ha experimentado, como afirma el crítico alemán Werner Mackenbach, un cambio de paradigma. De la militancia política, aparentemente, hemos pasado a la recuperación de lo estético. Del testimonio hemos pasado, supuestamente, a la ficción. ¿Qué rol mirás vos que tiene esta generación en esta reflexión? Te pregunto esto porque en la entrevista previa vos me comentabas que los poetas nos habían dejado a los narradores un gran compromiso. Sí, bueno, como te digo, a ver, los poetas yo creo que han sido como los poetas de esta generación inmediata, los del 2000 al 2010, pues que tomándolo cronológicamente, de la cual además yo me desligo, ¿no? Yo publiqué mi libro en noviembre de 2010, ya
en lo último de la década. Yo creo que pues el resto de mi obra será ya de esta década. Y sí creo que hay una diferencia entre los escritores que están emergiendo ahorita y los que ya están, pues, todos estos que estamos revisando, ¿no? En estas conferencias. Eh, una de las diferencias es que veo más empuje de la narrativa cada vez. Veo más narradores emergentes, además buenos, surgiendo. Por ejemplo, bueno, Manuel Membreño, que realmente me alegró muchísimo por diferentes circunstancias. He leído cuentos de él y me alegró muchísimo y me sorprendió verlo, ¿no? En la convocatoria, como ganador de la convocatoria del CNE. Eh, y sí se siente mucha frescura y mucho empuje en la nueva narrativa. Siento que la narrativa está agarrando mejor posición que la poesía. ¿Y por qué te digo que nos dejaron un camino abierto los poetas? Porque yo creo que ellos tuvieron que ser las víctimas psicológicas, ¿no? De todo este asunto. Pues al final ellos fueron los que tuvieron que replegarse a su interioridad. Nosotros podemos ver la cuestión un poco más de perspectiva y entender como ya con un poquito más de distancia todo este fenómeno que yo creo que muchos de los de la generación no lo ven tan claramente. Francisco Ruiz Díaz lo vio súper lúcidamente. Eso me parece a mí que fue la mayor cumbre de esta generación en poesía, al menos de lo que se produjo, porque pues evidentemente no están acabados, seguirán produciendo. Pero sí creo que tanto en su poesía como en los análisis críticos que hacía de la literatura actual era el que tenía mayor lucidez, y ese es un gran aporte que nos deja, ¿no? a esta nueva generación, pues entender un poco, una enorme guía de cuál es el proceso que llevó a esta generación literaria y que tiene mucho que ver con procesos políticos y tiene muchísimas simetrías con todos los procesos sociales últimos en Nicaragua. Y bueno, ¿cuál es la posición de los nuevos escritores en esto? Sí, yo creo que sí hay un giro hacia la ficción más que hacia el testimonio. Al menos en mi caso, yo sí pero es una fijación, ¿me entiendes? No, eso es una fijación más estética, o al menos así me lo planteo, el buscar, ¿no? Fuentes testimoniales o fuentes históricas, que además no están muy claras, que son medio borrosas, en las que eso fue una máxima de Borges, que recuerdo que hace desde el principio que lo leí, él decía algo así como que aprovechar elementos de la historia que estaban oscuros o lejanos en el tiempo para ficcionalizar, donde estaba la realidad más débil, ¿no? Poblarla de ficción. Entonces sí, eso fue algo que me guió bastante también durante este libro. Sí creo que se está haciendo también una síntesis estética y política, y regreso al caso de Castellano Moya. Yo lo recomiendo muchísimo porque es bien interesante y además uno lo siente como un excelente narrador, pero además cercano. Él es hondureño, creció en El Salvador, y se ocupa, ¿no? de todos los avatares de las últimas décadas en Centroamérica. Y además él tiene logra tomar esta distancia y este rigor casi que forense, ¿no? De todo el horror. Creo que tiene mucho que ver con que, bueno, no, en El Salvador nunca, ni en El Salvador ni en Honduras nunca la revolución triunfó, ni la lucha de izquierdas triunfó y se convirtió, ¿no? en el paradigma literario, cultural, histórico. Entonces yo creo que sí hubo como que más tiempo de hacer el proceso, ¿no? Y además no sé, no hubo tanto. Bueno, habría que revisar eso bien. Pero... Profundizando sobre este corte estético que vos decís que es común a todos, es la búsqueda del interiorismo, ese sentimiento del exterior, ese sentimiento político, ese desencanto. Una literatura más individualista, más deligada a los problemas sociales, desentendida del entorno circundante. Decís vos que estos poetas dicen que no tienen una posición política activa, pero para vos es solo el repliegue hacia dentro de sí mismo, que ya es una posición política en sí activa. Sí, que sean no conscientes, que por eso te digo que eso sean las víctimas psicológicas, ¿no? de nuestra historia. Pues yo creo que no hay mucha conciencia, no estoy, que tal vez estoy aquí siendo muy atrevido, pero hasta donde he logrado ver que tampoco, bueno, sí he leído más poesía así actual nicaragüense que narrativa, eso sí, extrañamente. Y bueno, sí, no. Sin embargo, me pareció entender en tu entrevista que estabas de acuerdo con el término de Gioconda Belli. En cierto aspecto, quizá no para acuñarlo así, a definir esta generación con ese término, pero sí, no con el término, pero sí con el concepto, ¿no? Con esta generación que realmente pues no hay, ¿no? No hay de dónde agarrarse, ni ideológicamente, ni políticamente, ni casi estéticamente, pues, porque al final hasta hay un corte con la tradición literaria nacional
eh, bueno, que tiene mucho que ver, que es un corte, no hay libros circulando, no hay mucho, no está muy en el, no hay lectores, no sé, no hay, bueno, venimos de un sistema educativo terrible, ¿no? Destrozado, somos resultado de todo eso, sí, somos el resultado de una sociedad estéril en muchísimos sentidos y paralizada y creo que muy enferma. Y yo creo que eso es más o menos lo que trata de decir yo con Dabel y con esto de que no tenemos donde reclinar la cabeza citando a Martínez Rivas, ¿no? Te invitamos a una segunda lectura. Ok, ahora les voy a leer del anuncio que les hacía, es un capítulo es más breve que el anterior. Es un capítulo de la novela que estamos sacando en el Nocturno Diurno. Este es el capítulo 27, les voy a adelantar un montón, ahorita vamos por el 4 en el Nocturno Diurno. A ver, para contarles un poco del personaje del que trata este capítulo, esta novela va trenzando 3 líneas cronológicas en diferentes momentos de la historia nacional. Bueno, no de la historia nacional, de la historia personal en diferentes contextos históricos nacionales de 3 personajes. Uno de ellos empieza desde los 70, ¿no? Sufrió todos los avatares del último tercio del siglo XX, el hipismo, la militancia revolucionaria, pero finalmente en los 90, esta es una escena de su regreso en los 90 a Nicaragua, ya un cincuentón, poco venido a menos. Entonces, capítulo 27. Declinaba la década del 90 y con ella el milenio. Y para entonces, Freddy Arteaga no salía del cartelito de Santana, de la zona aledaña al Solotlán, conocida como el Cerotal, que comprendía casi todas las costas que el casco urbano de la vieja Managua tenía en dicho lago. Una zona que antes del terremoto había sido la más próspera de la ciudad y que ahora lucía como un planeta paralelo o futuro. Como la trama de una ucronía ruinosa y apocalíptica, alucinada en un instante dislocado del tiempo. El del éxtasis de la tortura de un preso en las entrañas de una loma. Como si una bomba de moho y erosión desmedida hubiese caído aquí, pensaba Freddy desde la cuneta, mientras retiraba el intenso calor del tubo de vidrio de sus labios ya en carne viva. Los que viven aquí parecen muertos y están cada vez más muertos hacia el oeste. De aquel lado debe ser como una maldita playa de zombies. Y volvía a inhalar la llama que el tubo de vidrio alargaba y engüía como un agujero negro. Mientras temblaba de miedo, de frío, de desvelo y de psicosis. Malditos zombies, pensaba. Pobrecitos malditos zombies, se decía. Luego exhalaba el humo que sabía a plástico y pastilla quemado y que le inyectaba por minutos un poco de vida. Vida atroz. Vida artificial, pero vida al fin. Baqueteaba, inhalaba, volvía a baquetear. Pobrecitos, malditos zombies, e inhalaba. Así, Freddy pasó varios años viviendo en las calles de Managua, con la noche, las pandillas, el solazo, el asfalto hirviente, unos cuantos perros y alguno que otro pedrero de la zona como única compañía. Un día se descubrió en el desamparo total, casi frisando los 60 años, y comprendió que lo único que tenía a su favor para sobrevivir a la violencia, ley que regía aquellas calles y tierras de nadie, era la astucia y la retórica que, precisamente, gracias a sus innumerables experiencias en la vida y en la calle, había copiado. La pura vida que es cacería y sobrevivencia, pensaba Freddy, y que yo conozco de sobra. Pero sobrevivir a las calles algunas veces puede resultar más terrible que haber muerto en ellas, diría alguna vez, años después, en uno de los muchos sermones que dirigiría a una multitud que, extasiada, alzaba sus manos en alabanza al Señor. El caso es que Freddy era un pedrero más para aquella época, abandonado a su suerte en uno de los barrios más olvidados de Managua, que ya es mucho decir. Un área de matorrales erizados, escombros y callejuelas de tierra reseca y esbozos de cuneta. Un paisaje, pensaba Freddy, que el lago, si no estuviese tan enturbiado de mierda, reflejaría sobre sus aguas como la dentadura superior de un zombie. Inhalaba. Ese reflejo, se imaginaba Freddy en términos abstractos o en meras alucinaciones, completaría, junto con los cerros del fondo, los escombros y las callejuelas, una composición colosal que a cierta distancia y desde un ángulo bien calculado, digamos que desde la loma de Tizcapa, revelaría el rostro desencajado y escoriado de un zombi gigantesco y burbujeante de pus al norte de Managua. Baqueteaba. Un rictus de zombi descomunal que sonreía al antiguo dictador cuando se paseaba por las madrugadas por la terraza de su fortaleza, invadido por las largas horas insomnes, dedicadas a la contemplación hipnótica de su sincero y enorme cómplice, a quien veía sonreír a través del vaso empañado en el que revolvía su scotch con hielo con su mano alzada a la altura de sus ojos. Quizá una tarde de finales de julio,
con un ocaso sanguinolento agonizando a sus espaldas, tras haber ordenado una masacre estudiantil, u otra en que su perfil era delineado por el fulgor naranja del napalm y las bombas que detonaban su polifonía infernal sobre varias ciudades de Nicaragua. Otras veces, con las manos y la camisa manchadas con la sangre de algún preso de quien él mismo quiso encargarse. Uno que por fin, tras horas de temblar, descarnado sobre las baldosas de un calabozo, retorciéndose y ahogándose en un charco de su propia sangre y escupitajos de guardia, mientras el general contemplaba taciturno, desde su terraza, un rostro de zombie entretejido por miles de zombies futuros, cuyos átomos aún no configurados ocupaban otros lugares en el universo, pero que décadas después vagarían con sus tubos de vidrio y sus ojos de brasa cerca del lago, por las costas y entre los matorrales del Cerotal, por las cunetas de Santana, por los andenes oscuros de Managua. Luego de casi 2 años de vida de zombie, sentado en la cuneta, Freddy Arteaga chupaba sus encías y saboreaba la sangre oscura y hedionda que luego dejaba escurrir por sus labios en llagas y por su barbilla pálida. Sangre mezclada con saliva que caía al piso en un flujo espeso. Entre más chupaba, más oscura y espesa. Ya había perdido un par de dientes, también las energías hasta para buscar la piedra, y antes de eso, todas las esperanzas. Pero de pronto, esa tarde calurosa de cielo brutalmente azul, en la que, delirado por la última piedra que poseía y por el sol que estallaba en refulgencia insoportable, saturando de calor cada milímetro de aire, Freddy Arteaga divisó un grupo de gente que no caminaba ni lucía como zombies y que se dirigía hacia él. Comprendió, no sin poco esfuerzo, que se trataba de varios de sus amigos que lo llevaban a buscar. Así, Freddy fue rescatado de las calles y un mes después internado por su propia expresa voluntad en un centro de rehabilitación en las periferias de Managua. Gracias. ¿Podrías hablarnos? No sé si quisieras comentar un poco más sobre esta novela. Bueno, pues realmente, a ver, como les digo, estructuralmente son 3. La primera parte, que es la que está saliendo ahorita en el nocturnodiurno.com, son tres tiempos totalmente diferentes. Uno abarca desde los finales de los 60 hasta el 2000 y ocurre entre Nicaragua, Estados Unidos, algunas partes de Centroamérica, que es la de este personaje. Luego la segunda trama ocurre en una semana y es con los mismos personajes de este cuento, Relatos sobre papel de arroz, y empieza inmediatamente donde termina el cuento, ¿no? Una semana que abarca. Y la tercera es la historia de un niño que nace en las calles prácticamente, hijo de una prostituta de los escombros en los 80 y de un camarógrafo chileno que vino y se fue, ¿no?, a cubrir una noticia. Y es prácticamente la vida de este niño. Estas 3 historias van alternándose, ¿no?, en los capítulos, en la primera parte. La segunda parte es donde se juntan ya estas 3 historias, y la tercera es la sorpresa, ¿no?, el desenlace. ¿Cómo surgió esta idea de irla publicando por entregas? En un comunicado de Nocturno Diurno decían que es la primera novela publicada por entrega vía web. Pues no sé, fíjate, realmente, tal vez en Nicaragua, no sé. En Nicaragua, sí, correcto, sí. En Nicaragua. Sí, no sé realmente tampoco si será cierto, me imagino que sí. Pero pues, porque tenía varios capítulos. Creo que para entonces los de Nocturno Diurno o mandaron correos invitando a gente para colaborar con alguna columna o algo así en la página. Y me interesó, y creo que en ese momento le comenté a Mario de la idea de en lugar de una columna, que se me daba un espacio para publicar estos capítulos que tenía mientras iba trabajando el resto, ¿no? Irlo publicando por entrega. Quiero hacer a mí me gusta experimentar mucho, ¿no? Y quizá pues si es que llega a tener lectores e interesa recibir algún tipo de retroalimentación y sobre la marcha poder ir variando un poco con el juego narrativo. Los personajes en tu obra publicada son actores de la historia nicaragüense, protagonistas de episodios reales donde vos asumís un rescate y una reflexión a partir de esos hechos concretos, pero también hay una población de personajes salvajemente jóvenes de la actualidad que van de discotecas a conciertos, a call centers. ¿Hay alguna intención, valga la redundancia, consciente de retratar todo esto? Pues sí, me interesa a este nivel estético, como te digo. Yo creo que uno llega, las intuiciones las tiene por nivel estético y después se da cuenta uno que detrás hay mucho contenido, muchas ideas. Fue como para probar un poco realmente con este libro, porque la mayoría de los relatos se ubicaban muy atrás en la historia. Decía, ¿será que no puedo escribir algo más contemporáneo, más actual? Y fue un poquito probarme, ¿no? Y de hecho
este relato, que es más contemporáneo, bueno, los tres primeros, pero el relato sobre papel de arroz, que es el más en el que hay personajes jóvenes, ¿no? Que igual, una cosa que sí quería señalarte es que en este libro sí hay cierta vuelta también hacia el interior, ¿no? Todos los personajes están básicamente, el primero encerrado en un hueco en la loma de Tizcapa, el segundo es Alexis Argüello acorralado por sí mismo, ¿no? En su última noche de vida, el tercero son estos cuatro muchachos que en teoría van en un viaje juntos, pero al final ninguno no se narra en colectivo, cada uno tiene su propia voz y está narrando prácticamente una película diferente. Mi intención fue eso, probarme y retratar un poco, ¿no? Yo, como te digo, mi base pictórica siempre me empuja a tratar de retratar un poco con el entorno y por donde voy pasando. Sin embargo, en una entrevista de 2010 señalabas que tu libro era un puro ejercicio literario y que además no tenía ninguna intención de proponer nada. Sí, de hecho lo sostengo, ¿no? Este libro fue mi experimentación total, como te digo, ahora lo veo, para leerles este cuento, lo cercené, mi copia del libro, ¿no? Porque lo veo lleno de errores, lo veo, pero le tengo cariño, le tengo cierta benevolencia porque es donde he aprendido. En Nicaragua, pues desgraciadamente no tenemos demasiado espacio de formación literaria, ya sea académica, ya sea informal, pues más que algunos talleres que se ofertan. Entonces yo creo que al final el autor donde aprende y se mide y falla y vuelve a aprender es en la pantalla en blanco, ¿no? Ahí, regresando al tema de las generaciones, vos rescatabas esta obviedad de que quienes están haciendo o proponiendo el debate sobre el tema generacional, hay una gran motivación de autores que están en el extranjero y no de los que viven aquí en el país. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que son varios factores. Primero lo que es Nicaragua, ¿no? Estar desterrados, porque yo he platicado con ellos y más o menos lo que tienen en común es que se sienten, no, desterrados de Nicaragua, un poco extrañados de toda esta realidad que hay. Eh, y eso pues creo que despierta, y además con la distancia es más fácil que despierte, creo, una cierta preocupación y cierta perspectiva más panorámica y, y quizá más concisa de la situación. También tiene muchísimo que ver, evidentemente, por la razón por la que no están aquí, que es que en Nicaragua no hay futuro académico para ningún escritor, ¿no? Y seguramente, bueno, han accedido a mejor formación que muchos de nosotros y tienen elementos, eso sí lo he notado, ¿no? Críticos, para abordar el problema desde múltiples perspectivas, para realmente generar e identificar cuáles deberían ser los ejes del diálogo. Em, y bueno, y realmente que han estado desplazados, hasta hace poco, muy poco, toda esta gente no se conocía, ¿no? Topogenario, bueno, Gusen publicó un libro de cuentos, pero prácticamente no se conoce acá, teniendo otras par de libros publicados. María del Carmen Pérez. María del Carmen Pérez, bueno, a María del Carmen Pérez y a Leonel Delgado yo por artículos críticos, ¿no? Por cuestiones críticas académicas, es que los conozco principalmente. He tenido la suerte de leer un par de relatos de ellos, de María del Carmen, perdón. Roberto Carlos Pérez. Roberto Carlos Pérez, sí, ¿me entendés? Gente que realmente no está... Bueno, Javier Padilla, que tampoco ha publicado mucho, pero sí, fíjate que cada vez que entro a su blog me sorprende que sí está leyendo todo lo que se está publicando y reseñándolo, ¿me entendés? Y sí se mira, además, más puntos en común. Por lo mismo que no están, como citando a Topogenario, no están en las entrañas del monstruo, ¿no? Están un poco más alejados de los vicios, de lo que implica el diario vivir en esta realidad en la que estamos, ¿no? Que empuja además a ser un poco indiferente por protección, por sobrevivencia, por lo que sea. Vos hablabas así que no puedes identificar rasgos comunes, por lo tanto no puedes hablar de un movimiento literario en esta generación. Creo que es muy prematuro. Yo comparto con Javier muchísimo que lo mejor está por venir y tengo mucha fe en eso. Yo sí creo que está en la base para generar algo, pues, y tenemos además una enorme responsabilidad si nos ponemos a ver para atrás en la historia de la literatura de Nicaragua y la historia política de esta generación. ¿Cuál es esa responsabilidad? Un enorme reto, bueno, creo que la estamos tratando de desentrañar ahorita, pero principalmente creo que no es desligarse, ¿no?, de nuestra realidad. Eso es usar la poesía como escapismo o como al final terminará trivializándola tanto como lo hizo el exteriorismo, como lo hizo cualquier otra corriente, ¿no? Estoy seguro que aquí hay varios poetas presentes que van a querer comentar ese... Acribillarme. Entonces abrimos el micrófono al público, si tienen preguntas, comentarios, intervenciones de cualquier tipo. Hay un micrófono para que pueda ser grabado. Hola, mucho gusto. ¿Me oyen? Sí, no, el no micrófono no es para parlantes, sino para transmisión. Allá. Correcto. Okay. Bueno, quería hacerte
una pregunta en cuanto a tu escritura, primero. ¿Qué se te hace más fácil a vos, escribir en primera persona o en el resto de las personas? Disfruto mucho escribiendo en primera persona, realmente. Me gusta bastante, creo que por influencia de algunos escritores pues, que son de mi agrado, sobre todo recientes. Disfruto mucho escribiendo en primera persona porque es un poco como disfrazarse, ¿no? Como un juego de actores, ¿no? De meterte en el personaje. Hay trabajos increíbles de personificación de personajes en la literatura, pues y eso es algo que me interesa mucho. Pero también me gusta ser narrador omnisciente, me gusta narrar en tercera persona, me siento un poquito Dios, ¿no? Un poquito con más poder y sí, creo que me siento cómodo en segunda persona, no, realmente. Bueno, la otra es que una vez leí o escuché a Rosa Montero, la española esta, que me encanta a mí, que diciendo que para ella en la narrativa, en la prosa, es más asunto de disciplina que de talento. ¿Qué me decís vos de eso? Bueno, no que te diga nada vos, ¿verdad? Personal, es lo que yo escuché. Que lo diga la Rosa Montero es totalmente comprensible eso. Ajá, sí, porque es psicóloga, ¿verdad? ¿Ah? Nada. Ajá. Sí, yo creo que en su caso es totalmente cierto. Yo creo que el talento que no tiene lo remacha ahí con su narrativa. Bueno, ella lo comparaba con la poesía, ¿ves? Como te oí que habías escrito poesía. No, pero yo sí creo que realmente talento sin disciplina no es absolutamente nada. Ah, ok. De hecho, tu primer texto publicado fue un poema, ¿no? Sí. Sí, de hecho sí. Que está rescatable en las páginas del Nuevo Amanecer Cultural. Ah, sí, tienes razón. Sí, y que está insertado en el libro como prosita poética en cada sección. Y la última, si me permitís, pues, porque yo sé que tengo que dejar hablar a otro. Yo trabajo allá en Los Ángeles, California, desde hace varios años en el sistema educativo público, pues. Y uno de mis trabajos es dar clase de español, ¿verdad? Pero ahí va la literatura, pues. Yo encuentro una apatía descomunal, pues ni sé qué palabra usar, entre los jóvenes, no solo entre los hispanos, entre los latinos, los gringos, todo el mundo, pues, que te oí hablar de la educación, pues a través de los años siempre nos hemos quejado de la educación en todas partes, allá también, en los Estados Unidos todo el mundo se vive quejando de la educación, del sistema educativo, etcétera. Entonces, ¿qué propones vos? ¿Qué sugerirías vos a una persona que da clase de literatura? Que da clase, punto, ¿verdad? Pero en este caso literatura, español, para motivar a esos chavalos. No, es que allá hubo un director que se encaramó, de veras, se encaramó en un escritorio para que le pusieran atención. Sí, no, de veras. Entonces, ¿qué dirías vos como joven? Pues? Bueno, realmente es una situación bien complicada. Ya se imaginará cómo es aquí, ¿verdad? Que es 1000 veces peor la situación. Sí. ¿Qué recomendaría yo? Realmente no tengo idea. Que no le imponga ningún texto a ningún alumno, primero que nada. Borges lo decía, ¿no? La lectura como obligación es una abominación total, es como placer por obligación, ¿me entiendes? Entonces, primero eso, yo creo que cualquier acercamiento impositivo, yo rechazo de entrada todo lo que leí en el colegio, por ejemplo. Yo me acerqué a la vanguardia nicaragüense y me encanta hasta recientemente y por voluntad propia, ¿sí? En el colegio lo rechazaba totalmente. En el caso de muchos, no, otros pues sí les entra por esa forma. Pero yo creo que sí, descubrir la lectura como placer es algo fundamental y básico, como una distracción, pues yo veo que aquí los jóvenes en Nicaragua padecen mucho de aburrimiento, pues, y por eso las discos y los bares viven llenos. Pero bueno, que no sé, ¿qué les cuesta agarrar un libro? Los libros están gratis en internet ahora, hay libros de todo, incluso no tienen que irse a leer a los clásicos latinos, ¿me entienden? Ni nada, hay libros sobre fútbol, hay libros muy buenos sobre fútbol, hay libros sobre, bueno, hay películas que han hecho sobre libros recientes que son, los libros originales son muy buenos, hay diferentes literaturas, la literatura no es académica totalmente, creo yo, es un placer, ¿no? Es un disfrute. Gracias. A ver, ¿a quién le doy el micrófono? Bueno, estamos también tomando preguntas vía Twitter y Facebook. Mario me dice que hay intervención. Sí, pero si querés la
Ok, quisiera retomar una influencia que no mencionamos y que es evidente en vos, que es la de Bolaño. Sí. ¿Cómo fue que descubriste a Bolaño y qué impacto tuvo en vos en ese momento? Mira, Bolaño lo descubrí a la mitad de escritura de este libro, precisamente, y fue un descubrimiento súper casual. Estaba leyendo algo de Piglia en ese momento, algo de crítica de Ricardo Piglia, en Script, en esta página donde suben documentos. Y a la derecha salían documentos relacionados y vi algo, 2666, y le di clic, lo abrí y lo empecé a leer una noche. Y no dormí esa noche, ¿me entiendes? Casi que me tiró la primera parte y quedé enganchado. Daba la gran casualidad y la gran suerte que mi mamá, que está aquí presente, andaba fuera del país en ese momento y me hizo el gran regalo de traerme 2666 en físico. Y bueno, descubrí a Bolaño y ha sido, no sé, a nivel literario me parece que no se ha tomado seriamente, ¿no? Su propuesta todavía está al punto, ya está muy cercano al mito, todo el fenómeno editorial, el fenómeno mercantil. Bueno, claro que se ha hablado, aquí no, pues hay 1000 estudios serios alrededor de la obra de Bolaño, pero bueno, aquí todavía estamos con la cuestión del mito. Sí ha sido una influencia, además de literaria, creo que vital. A mí además de esos autores con los que me siento muy a gusto, me cae muy bien, pues tiene una vida muy interesante y muy agradable, al menos como la cuenta. Y bueno, no agradable para nada, pues, pero muy... ¿Qué libro recomendarías de él para quien no lo conoce? Nocturno de Chile, recomendaría muchísimo. Ahora, Nocturno de Chile es bien curioso porque cuando fue traducido al inglés, el título que él quería ponerle era Tormentas de mierda. Sí, así es. Pero dicen que fue el que lo hizo entrar en razón. Sí, que es esta novela de un sacerdote del Opus Dei chileno que es interesantísima. Cuando hablaba de eso, de asumir los personajes desde la parte de convertirse en el personaje, a mí me pareció impresionante cómo Bolaño, siendo Bolaño, se logró transformar tan perfectamente en un sacerdote del Opus Dei de extrema derecha, que al final termina dándole clases de marxismo a la Junta Militar de Chile, ¿no? Entonces, esa capacidad literaria, a mí ese talento me parece increíble, que es técnico, es vital, es existencial, es muchas cosas, ¿no? Pregunta del público, comentario. ¿O podés hacer entonces la... Joseph pregunta, ¿por qué escogiste el título El patio de los murciélagos? ¿Qué relación tiene el título con el contenido? Bueno, el título... Estaba buscando un título, de hecho, espérate, ¿cuál era el primer título que tenía para este libro? Bueno, no recuerdo, tenía otro título previsional que no me gustaba, y empecé a pensar y pensé algo con murciélagos, porque cuando lo estaba escribiendo estaba viviendo en una casa en Jinotepe que estaba desocupada y en el cielo raso estaba infestado de murciélagos. Además yo le tengo alguna especie de fobia a los murciélagos, entonces era terrible esta relación. Además yo escribía en las noches, entonces era este alboroto encima todo el tiempo. Y bueno, al final son varias cosas, una referencia al patio de mi casa en Jinotepe, que es muy importante, ¿no? Como todo este espacio mítico fundacional del que hablamos al principio. Y con el contenido, ¿cómo se relaciona? Sí, que estos son básicamente, no es una reconstrucción exhaustiva ni muchísimo menos de la historia nacional, sino que son, como dice el logo, creo que es una imagen que me agradó en el prólogo, son como a través de un sonar, ¿no? Como murciélagos se van descubriendo a través de la oscuridad algunos rasgos, algunos pasajes. Los relatos en sí podrían ser el libro El patio, los relatos de los murciélagos, así como Generación Archipiélago. Hablando de eso, ¿vos te aventurarías a darle algún...? No. Bueno, No sería tan irresponsable. mantenemos dos nombres, el de José Diag y el de Javier de la charla anterior. ¿Cuál es el de Javier? La generación de los peques. Correcto. Otra intervención, comentario. Javier. Bueno, no me quería ir sin una curiosidad, no sé qué tan sana o malsana, pues. A propósito de Bolaño, porque yo sé que hay un cierto culto, ¿no? Ya es un autor de culto. Ya estoy claro de tu actitud un poco revisionista sobre la historia y me parece fantástico. La pregunta es, ¿qué hallazgo hay en Bolaño? Pues, ¿qué hallazgo estético? ¿Qué búsqueda estética tienen con Bolaño? Que hay una serie, casi en el fetiche, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron estéticamente? Tiene que haber una conciencia estética con el autor, pues. ¿Qué encontraste vos, pues? Estilísticamente, estéticamente, ¿qué es empatía? A ver, todo este juego, lo primero que me impresionó cuando empecé con 2666 era este juego
con la verosimilitud, con los metanarrativos, porque te empieza a hablar de un escritor alemán, la historia de 4 académicos que lo están estudiando, ¿no?, intensivamente. Te empieza incluso a hacer algunas reseñas de su obra, te empieza a contar algunas obras de este escritor. Y bueno, ese fue un juego en el que yo me enganché totalmente porque yo pensaba que existía, ¿no? No un Archimboldi del principio, lo empecé a googlear y todo. Y al final se mira como toda la maquinaria, esta parte está perfectamente montada sobre unos juegos metanarrativos además muy sutiles. Bolaño yo creo que tiene esto, que las costuras en su obra son impecables e invisibles muchas veces. Pienso, no sé, ¿qué aporte estético? Bolaño ha procesado muchísimas influencias, por eso recomiendo el Gaucho Insufrible, donde hace una relectura, por ejemplo, de Borges, de la tradición narrativa rusa a niveles estéticos y de fondo, ¿no? De Kafka, hace una relectura increíble en El detective de las ratas. Pero rasgos técnicos, estéticos, formales de Bolaño, bueno, su capacidad de manejo de la primera persona me parece increíble, su capacidad de visión estructural. Hablando de los detectives salvajes, evidente, ¿no? Todo este río de narradores en primera persona en el centro, con los 2 diarios a los lados. Pero más allá, cuando te digo lo sublime, en 2666, el conjunto que logra con 5 novelas que están totalmente, no tienen nada que ver, pues, o muy poco que ver una con la otra, y en tónicas muy diferentes, con estilos muy diferentes, además con influencias, cada novela muy diferente, logra no sé, un juego estructural de conjuntos que es efectivísimo, me parece. No creo haberte contestado a tu pregunta, pero... Ciegas, ¿no? Sí. Yo sé que no era tu caso. Incluso Bolaños tiene esta posición revisionista también. Sí, bastante. Este Detective Salvaje es un cabalgar, ¿no?, por América. Claro, no, y 2666 es una revisión del siglo XX, pero además de muy amena, de muy, bueno, con un humor bien negro, muy pertinente, ¿no? De la violencia, básicamente, como avatar principal del siglo XX. Él se mueve ahí por la Segunda Guerra Mundial, se traslada a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, pasa por la Revolución Mexicana, incluso ahí juega un poco con que quienes fundaron estas ciudades ficticias fueron los soldados que violaron a Rimbaud en Francia, que llegaron a una... Y dialoga un poco con tu propuesta, pues, con tu búsqueda. Sí, quizá por eso sea un poco la fijación que yo tengo personal con Bolaño. Buenas noches, Luis. Solamente una pregunta. ¿Crees que el descubrir a Bolaño permite ver hacia dónde ir, o más bien, seguir a Bolaño o eludirlo y hacerlo de una manera discreta? Yo creo que se abren muchísimos caminos a nivel literario, sobre todo en la literatura hispanoamericana, ¿no? De muchos topes que desde hace rato se había alcanzado la literatura hispanoamericana, Bolaño logra abrirlos, logra darle continuidad o logra culminar algunos procesos, superar otros, y sí creo que le está dando un empujón a la narrativa hispanoamericana que, bueno, que del boom realmente creo que no ha sido demasiado interesante. Y creo que sí, Bolaño lo logra a esas magnitudes, pues. Micrófono. Gracias. Yo tuve el aguante de leer 2666. Empecé, yo leo como yo no leo críticamente, pues yo leo como una lectora profana, pues, No, yo no también, sé qué yo palabra también. usar. Te voy a decir, yo iba fascinada con todos los intelectuales, el Balbi, el otro, el italiano, y todas las nacionalidades, Ajá, ¿verdad? ajá. Y el Archimboldi, que nunca sé pues que si existió o no. Pero cuando yo llego al cuarto creo que es el más extenso, El de los de los crímenes. asesinatos de Sí. la Ciudad Juárez, yo te digo varias veces, yo casi pongo ese libro. Creo que era la intención de Bolaño Sí, hacer esa sí, denuncia, sí, además sí. tan... Exactamente, eso Ponerlo para de mí frente, ese ¿no? libro, lo que es una denuncia, ¿ves? Y por otro lado me parece que es un cronista él, pues. Sí, Pero es cierto. denuncia, yo lo vi como una denuncia y te digo y te repito, casi lo pongo acá. A mí no me gusta ya a estas alturas de mi vida, de verdad, en lo personal, leer algo que a mí me deja deprimida, Sí. que a mí me deja incapaz de Sí, solucionar. sí. Y entonces hasta el último detallito, que cómo le había cortado el pezón a la muchacha, al otro. Exacto, al yo otro. creo... No. Sí, yo ¿Ves? creo que esa es una posición de Bolaño política muy Sí. pertinente, porque Sí. precisamente el problema con los asesinatos de Juárez, que es el mismo problema con la mayoría Sí. de nuestros problemas, es que
apartamos la vista, ¿no? Pues en México es terrible, por muchos años, bueno, últimamente sigue siéndolo, pero cómo se minimizó todo este problema de la violencia contra las mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez. Sí. El gobernador una vez dio unas declaraciones terribles, ¿no? Diciendo que Sí. ellas se los buscaban por salir a ciertas horas, vestidas de cierta forma, cosas por el estilo. Y además de apartar, ¿no?, la vista de todo esto, yo creo que Bolaño, aprovechando que ya es un autor de masas, un autor Sí. vendido, lo que hace es simplemente, como dice usted, te trae por una historia muy amena y de repente te pone la cabeza frente a las víctimas, ¿no? Además de una forma muy horrible. forense, son prácticamente son un montón de fichas forenses de todas estas muertes. Sí, sí. Y la gran habilidad de tejer una novela policíaca, además, Sí, de sí. repente, en medio de todo esto, además, ella creo que también es una nueva concepción de la novela policíaca, eso. ¿Ese es el tipo de literatura a la que vos aspiras? Me gustaría, sí, me gustaría mucho. Yo creo que es un poco más complejo todo este asunto. Piglia, me gusta algo mucho que dice Piglia, que él considera la crítica literaria como el precursor de la narrativa detectivesca, ¿no? Yo creo que más o menos con eso es con lo que juega Bolaño en la parte de los críticos. Piglia, pues, dice que, por ejemplo, que él puede, que no solo la crítica, incluso cuestiones académicas, que él puede leer la interpretación de los sueños como una autobiografía psicoanalítica de Freud, ¿no? O el Capital como una autobiografía política, filosófica, económica de Marx, ¿no? Entonces yo creo que sí logra agarrar muchas de estas cosas que además que está abriendo la crítica en este momento y al mismo tiempo cerrar otras o releer por traer cosas nuevas, ¿no? También Bolaño era un enorme conocedor de poesía y eso es lo otro que me interesa mucho a nivel formal, cómo sin ser lírico absolutamente logra ser poético en su fondo. Pues es bien, la poesía en Bolaño, en la narrativa de Bolaño, pues la intención poética, el fondo poético creo que es bien conciso, bien fuerte, bien sólido. Sí, yo les confieso pues algo, ¿verdad? Rapidito. Yo empecé yo ni sabía pues de su existencia. Y yo no sé dónde leí que Roberto Bolaño era considerado el nuevo, y voy a pronunciarlo como yo pronuncio, Proust, ¿verdad? Me llamó la atención, como yo nunca leí, ni leeré, ya no tengo tiempo, en busca del tiempo perdido, dije yo, a ver qué me dice pues, que es ahorita, que es reciente, a ver qué me dice que no pude yo leer en busca del tiempo perdido. ¿Por qué crees vos que lo consideran a él eso? Pues yo lo leía en algún lado. No sé realmente, sí sé que Bolaño sí tenía mucha influencia. ¿Cómo se pronuncia? No, yo dije Proust, bueno, yo no sé cómo se Proust, pronuncia. pues. Yo sé que Bolaño sí tenía mucha influencia de Marcel Proust. Yo no ya. le sabría responder eso porque yo tampoco he leído Proust. Entre otras cosas, pues, porque sí lo he tenido en mis manos muchas veces y no he podido. Yo creo que hasta que no hable francés, ¿no? Y lea en francés, no lo voy a hacer, como me pasa con muchos autores. Creo que una traducción, pues, no vale mucho la pena leer de Proust. Pero no sabría decirle realmente cuál es la analogía que hacen. Hacen muchas comparaciones con Bolaño, de hecho, pues, con muchos otros autores, creo que es natural, ¿no? Luis, hay otra influencia que menciona Tacho Lobo, no sé si realmente es cierta, él menciona a Neumann. No es cierto, no me gusta Neumann. Ah, bueno, me llamó mucho No la me atención cae muy que bien entre Neumann. todos los nombres que menciona, Sí, supongo que por remarcarlo en una corriente, ¿no? Actual, pero no. el viajero del siglo. Lo empecé a leer y me pareció cursi, lo puse. Lo tengo autografiado, así, Por lo menos. por lo menos, como pieza de colección. Manuel. Buenas noches, Luis, Ulises. Una inquietud, voy a hacer rápido. A partir de esta plataforma se originó todo el debate de la terminología de generación, que si era adecuada, etcétera, o no, y se creó este blog por iniciativa de Luis Topogenario. En una de las entradas, Topogenario hace como este contraste, o como análisis de tu libro en lo particular, como una forma de renarrar o releer la nicaraguanía, le llama a él, de cuestionar estos símbolos nacionales, incluso hace el contraste entre Adolfo Barbón y el Rigoberto López de Margarita. En mi caso, que crecí en los barrios orientales, iba a clase y miraba los monumentos para los caídos en los barrios. Entonces es común crecer, nosotros que crecimos nacimos en el último quinquenio de los 80, común conocer como esa historia de los guerrilleros, los mártires, los héroes caídos, etcétera, pero Topogenario propone que con ese cuento y en parte con tu obra te estás aventando, por así decir, a releer la historia nacional. ¿Fue algo en realidad así de predispuesto o solamente querías satisfacer tu imaginario con la historia de tu abuelo?
No, realmente sí, fue así, como lo segundo que decir, fue realmente una cuestión más del mito familiar. En ningún momento tuve la conciencia política en ese momento. Yo insisto, yo creo que estoy ahorita abandonando mi pubertad literaria, pues ese libro fue muy poco pensado realmente, fue más sobre la jugada, ¿no? Más sobre ahí medio friendo y comiendo, sacándolo. Pero no tuvo ninguna intención. Sí me parece muy interesante lo que Topogenario es bien político, ¿no? Es bien fuerte el tipo, bien radical. Pero sí me pareció bien pertinente, pues, su observación, y sí es algo que retomo, que quisiera retomar y rescatar, ¿no? La reivindicación. Aunque me nace mi duda, pues, porque, a ver, intercambiar un símbolo por otro, pues, a mí me parece igual de dañino, ¿no? Pues no creo que estemos logrando mucho, tampoco quiero quitar a Rigoberto para poner a Adolfo Bepone, pues, al final se terminará luyendo como... Bueno, sí, solamente. Hablando de Luis Topogenario, aquí hace una pregunta. Para ubicar un poco en contexto, la iniciativa de Luis Topogenario, un escritor nicaragüense que vive en Montevideo, a partir de estas charlas del 2000, él abrió un blog que está ubicado en nuevosescritoresnicas.blogspot.com, y ha invitado a varios autores, especialmente narradores, a que participen en el debate ya argumentado, pensado, razonado. Y bueno, ahí han participado pocos, ¿verdad? Pocos, pero bueno, siempre en Facebook, entonces hacer el molote, ¿me entiendes? Pero a raíz de estos molotes de Facebook salió también, hay otro nuevo blog que no sé la dirección. Que está que hasta ahorita tenemos Alberto. Sí, el que propuso Alberto, y en el que pues es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? A raíz de todas estas otras pláticas pensamos que lo primordial es empezarnos a leer entre nosotros, que generar una crítica, un diálogo crítico entre las obras, ¿no? Entre los autores, y la idea es simplemente colgar una obra por semana, y un cuento, un poema, y empezar un diálogo a través de los comentarios, pues serio, con ciertas normas, ¿no? Con ciertas reglas, cierta compostura. Y básicamente eso es lo que está. No me acuerdo la dirección ahorita. Sí. Pero seguramente si entran a nuevosescritoresnicas.blogspot.com, ahí está la dirección propuesta. Mario. Bueno, Luis Topogenario pregunta, siendo la cultura una arena política formidable, quiero saber si él piensa que los poetas escapistas, como lo ha mencionado él, se han alineado a estas pugnas culturales y se observa este mismo fenómeno en los narradores nicas. ¿Me puedes repetir la primera parte que no escuché? Ok. Siendo la cultura una arena política formidable, quiero saber si él piensa que los poetas escapistas, como lo ha mencionado él, se han alineado de estas pugnas culturales y se observa este mismo fenómeno en los narradores nicas. ¿Se han alienado? Alienado. Sí. ¿Alineado o alienado? Alineado, está mal escrito acá. ¿Alineado? Sí. Que si se han alineado con estas pugnas, creo que evidentemente no. No, está bien. Alienado. ¿Alienado? Sí. Ok. Sí, creo que se han alienado, a ver, de esta, bueno, Topogenario es muy militante, muy activista, pero sí creo que sí, definitivamente, pues se han alienado de los espacios culturales que básicamente son muy importantes para cualquier creación artística. Creo que los narradores también un poco, pero menos. Creo, como digo, pues la tendencia que miro es hacia la narrativa, y la narrativa creo que es muchísimo más difícil que la poesía, que logre escaparse de la realidad, ¿no? Del exterior, y siempre pues tendremos que tener alguna conversación con el entorno, es inevitable, a menos que me ahorro el comentario, pues, pero... Yo creo que esto de poetas escapistas va a dar para otro debate largo, sí, en la próxima charla. Hablando de militancia y activismo político, vos también tuviste una etapa bastante activista. Más o menos. ¿Qué pasó con todo aquello? Pues ya no hay lo mismo, no tenemos dónde reclinar la cabeza, hombre, no hay dónde agarrarse, pues no hay seriedad aquí, aquí no hay oposición, aquí no hay estructuras, no hay espacios de representación política realmente, aquí la política es una mafia, un circo, una farsa en el mejor de los casos. Entonces realmente en un panorama, en una arena que no es política, que es cualquier cosa menos política, pues es un poco, además que cada vez no sé, uno se encuentra en un callejón de sin salida. Yo encuentro el escapismo, yo entiendo el escapismo, ¿me entiendes? Porque al final, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Tu protesta es tu literatura?
inevitablemente, pues yo creo que algo se filtra, ¿no? ¿Algún comentario? Si no hay más comentarios, preguntas, Mario. Hay una mano levantada, no miro el rostro. Me extrañaba, Carlos no me preguntaba. Faltaba Carlos. Sí. Buenas noches. Bueno, no me quería dejar picar por el asunto de los poetas escapistas, pero bueno, yo también me siento un poco aludido por el asunto. En realidad quisiera hacer una pequeña defensa, pues, en torno a la poesía que se ha escrito en la última década por estos autores que son llamados la generación del 2000, o sea, como sea, pues. Y rescato algo que vos mismo dijiste, Luis. El hecho de asumir una posición estética determinada que de cierta forma rompe con la estética que fue heredada por los poetas anteriores en Nicaragua, es ya por sí misma una posición política, una actitud política. Y bueno, aunque en la mayoría de los textos no se haga digamos, un tratamiento directo de la realidad, sí hay en algunos casos, digamos, por ejemplo, recuerdo algún verso de Francisco Rujudiel, por ejemplo, donde habla de la Managua sin centro, etcétera. Pues hay cierta crítica, digamos, también a cierta poesía de Víctor Ruiz, con el tema del Boyer, del Flaner. ¿Perdón? Estampas urbanas, correcto. Tengo esa deuda, no y bueno, pues, sobre todo, sostengo esto. Los poetas, digamos, no todos, pero por lo menos, digamos, pienso en cierta parte de la poesía publicada por Mario Marzo hasta el momento. Pienso en el libro de Marcel Jensky, que de cierta forma es una discontinuación de cierto proceso poético. Pienso también en lo que he leído hasta el momento del nuevo libro, del primer libro de Enrique Delgadillo Lacayo, que es una profundización en temas que no se han tocado, y esto también rompe con cierta tradición, aunque estos poetas siempre cuando se les habla de ruptura, y te incluyo a vos, tal vez no como poeta, pero sí como narrador, huyen de la discusión. Recuerdo esa entrevista que le hicimos precisamente con Marcel Jensky en el 2010, en el que él te trataba de presionar para que vos dijeras si estabas rompiendo o no estabas rompiendo con la tradición, con el discurso narrativo imperante, etcétera, y vos dijiste pues que simplemente era algo que hacías por placer, lo cual es también una posición respetable. Pero bueno, sea o no sea consciente esta ruptura, me parece que existe y que se debe ver como una actitud política, y pues no me parece justo tildar a estos poetas como escapistas, por lo menos no a todos. Sí, seguramente no a todos. Los que me mencionás, además, salvo Francisco y Víctor, creo que son los más emergentes, ¿no? Me está hablando de libros que no se han publicado, que se acaban de publicar, o relativamente hace poco. A ver, sobre esto, sí, no, tampoco me entendés, seguramente me arrepentiré en algún futuro de todas mis palabras, me las traeré, ¿verdad? Una por una. Pero yo creo que la diferencia entre que esto sea realmente una posición política es que estos poetas no creo que hayan llegado hacia ese punto a través de decir, bueno, pues este es mi planteamiento político y yo en reacción a esto, sino es una cuestión más parte de un proceso psicológico, colectivo, social, que inevitablemente los ha arrastrado a eso, ¿me entendés? Y eso es prácticamente lo que dice Gioconda Belli. Pues realmente aquí no es que nosotros hemos decidido aniquilar con todos los mitos o los arquetipos que teníamos, sino que simplemente se han caído, han desaparecido, han dejado de existir. Y bueno, y las nuevas generaciones un poco quedaban en el aire en muchos sentidos. ¿Cuál es la diferencia? Que eso básicamente es parte, yo creo que es parte de un proceso que los arrastró en una posición, y no un movimiento, una corriente que surgió de una posición política pensada, más o menos consciente. Eso es básicamente la conciencia del proceso, ¿no? La diferencia que yo veo. En algunos sí, definitivamente. Yo estoy muy de acuerdo que quien tenía mayor lucidez de todo el asunto era Francisco, y en sus versos
Yo no sé, pues yo probablemente porque no lo conocí mucho, no conozco muchos detalles de su vida, entonces no le doy el tinte autobiográfico probablemente a sus versos, pero sí siento que de la interioridad logra alcanzar ese punto colectivo, pues que es común a todos, ¿no? Y es común a nuestra historia, es común a nuestra realidad. Y que básicamente pues es como la clave que le da un poco es la clave que le da el sentido a este pentagrama de poetas, ¿no? Es lo que básicamente hace decirnos, ok, estos son poetas que interioristas, estos son poetas que por esta y esta razón, y entonces podemos deducir una actitud política, pero bueno, yo creo que realmente eso Francisco lo pensó un poco posteriormente, pues, y vino a darle un poco de sentido posterior a todo el asunto que ya estaba desde antes. Eso es más o menos a lo que me Bueno, en refiero. ese sentido sí debo coincidir con vos, porque en esta ponencia que yo leí el año pasado sobre la literatura escrita por jóvenes nicaragüenses, precisamente hago primero una separación entre los que han publicado a partir de la primera década y los del primer quinquenio, perdón, de la primera década de este nuevo milenio, y los que comienzan a publicar en el segundo quinquenio de esta década. Y bueno, lo que planteo es que estos primeros autores, los que fueron, digamos, la mayoría de ellos catalogados como generación del desasosiego, sufren una orfandad crítica que amenaza con desaparecer todo el proceso que ellos llevaron. Hasta muy recientemente una persona como Ulises Chey, por ejemplo, está intentando a su manera de hacer una especie de, digamos, sistematización de ese proceso. Bueno, pero acaba de comenzar con la tarea publicando en su blog una serie que promete ella de ensayos, del cual el primero pues en realidad es una especie como desahogo. de crítica, provocación, de provocación al combate. Pero sí, en realidad, pues algunos de nosotros hemos leído a Unice y sabemos de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Yo no. En todo caso, sigo pensando que esta primera generación de la primera década sufre pues esa orfandad crítica, esa, no sé cómo llamarlo, pues nulidad histórica, un registro pobrísimo de lo que fue su proceso literario. ¿Y la segunda mitad? Bueno, la segunda mitad tiene todavía la fortuna de estar todavía comenzando a emerger. Entonces, su proceso, incluso con actividades como esta de los 2000, se ve más registrado, mejor registrado, más sistematizado. Y bueno, pues yo tengo sinceramente mejor esperanza, si se me permite utilizar ese término tan cristianocéntrico, en esta segunda camada que en la primera, porque la primera me parece a mí que se dedicó en sus inicios a purgarse de una forma violenta e innecesaria. Entonces en esta nueva camada, para no llamarla generación, yo observo pues una actitud un poco más madura hacia el trabajo literario en sí, y bueno, con personas como Topogenario que están hincándolo a uno con cristalizar pensamientos o conceptos o conceptualizar el proceso, pues me parece que vamos hacia derroteros más claros, más iluminados. Miro de pie a Javier y a Manuel, no sé si quieren hacer otra pregunta. Si no hay más preguntas o comentarios, cierro entonces con algunos anuncios. Sí, creo que hay una pregunta más. ¿Hay otra pregunta? ¿De Topogenario? No, de Joseph. No lo sé, Carlos. Bueno, Joseph pregunta, son dos preguntas. ¿Cuál es tu opinión personal sobre los nuevos poetas y sus influencias? ¿Y cómo ves la nueva poesía como contribuyente a la construcción de la identidad nacional? Lo primero creo que hemos hablado bastante, ¿no? Del asunto, ya se puede sacar algo en limpio. La identidad nacional, a ver, tenemos ese paradigma de la identidad nacional, ¿no? Que es herencia de la vanguardia y con el que nunca pudimos romper. Yo creo que al final la literatura, o bueno, habría que revisar, ¿no? El concepto de identidad nacional, al final pues que es algo bien ambiguo, pero la literatura de alguna forma u otra inevitablemente sí forja la identidad nacional. Ahora, de que la magnitud de eso depende, creo que de la organización política
de quien se lo proponga, digamos. La vanguardia fue efectiva y Pablo Antonio Cuadra tuvo 70 años de dictadura de identidad, lo que es el NICAP, gracias a una organización y a un momento político específico, pues, y a una organización y una agenda político-literaria muy efectiva. Igual Cardenal con el exteriorismo. Al final no sé qué tanto estén contribuyendo, creo que no mucho, pero tampoco creo que sea muy saludable para la literatura estar creando nuevos estamentos y decir lo que es la identidad, porque al final la identidad de lo que Pablo Antonio Cuadra o Cardenal nos dice que es lo nica, que es lo popular, pues es lo que un hombres cultísimos, entonces muy cultos, que no son la voz popular, no son la voz de Nicaragua, promedio, están decidiendo y definiendo como un estamento, básicamente. Pues, entonces eso es, creo, la observación que tendría al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Voy a cerrar con algunos anuncios. Hoy teníamos 3 libros gratuitos que se agotaron. Teníamos la muestra que preparamos para este proyecto, teníamos Los monos de San Telmo de Lisandro Chávez. Por cierto, no hablamos de Lisandro. Sí, hombre. Tenemos tiempo todavía. ¿Querés hablar algo de Lisandro? Si vos querés hablar algo de Lisandro. ¿Fue una de tus lecturas de influencia? Mira, para este libro no tanto. Lisandro lo he descubierto un poco recientemente. Tampoco conozco toda la obra. Ahora es muy cool, ¿no? Para un narrador decir que yo me siento heredero de Lisandro. No, pues realmente Los monos de San Telmo es a lo que más me le he acercado, a lo que más he leído. Tráeme tierra, lo leí, pero pues no realmente con la dedicación, con la atención que debía haberlo hecho. Lo leí hace ya un par de años. Pero bueno, definitivamente me parece que el tratamiento que da Lisandro los temas nacionales es envidiable y creo que tiene muchísimo que rescatarse y que aprender de él. Pienso pues en Corte de Chaleco, pienso en Una memoria para heredar, pienso en El perro, ¿no? Pienso en bueno, Los monos de San Telmo en general. Sí, y sí, yo creo que es una lectura necesaria para no sé si tenemos la responsabilidad de forjar una identidad, pues muchísimo menos cuando ni siquiera tenemos una identidad como generación, ¿me entiendes? Pero sí un poco leer lo que se ha visto como identidad nacional, y creo que Lisandro es una lectura muy necesaria para eso. Perfecto. Teníamos también libros de poesía ante la incertidumbre. Los 3 libros se agotaron. Tenemos aquí en la mesa un par de libros de Luis. Si lo quieren adquirir, pueden venir aquí en unos minutos. El libro de Topogenario que hemos mencionado tantas veces, Fatboy. volumen que vamos a editar en Letras Ediciones, y vamos a obsequiar en la penúltima o antepenúltima charla de este ciclo. Qué bueno. Nuestra siguiente charla es el 14 de agosto con Madeline Mendieta, poeta, autora del poemario bilingüe Inocente Lengua. Ha habido una modificación en el calendario. Misael Duarte Somoza no nos va a poder acompañar por motivos de fuerza mayor y tenemos el honor de sustituirlo con Carlos M. Castro el próximo 28 de agosto. Finalmente, en la página web www.los2000.com está ya archivada esta transmisión, las 2 transmisiones anteriores, y conforme vaya pasando el tiempo vamos a tener también disponibles todas las transcripciones de todas las charlas. Ahí también pueden descargar el libro. En la próxima sesión vamos a tener libros de regalo, y Madeline nos ha anunciado que va a tener un par de sorpresas. Nos va a acompañar Jardiel Vilches, que va a interpretar poetas musicalizados de ella, del poeta Mario Marx y de Claribel Alegría. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.